Bienvenidos a este video explicativo sobre las medidas de variabilidad para datos agrupados. En esta ocasión voy a explicarles en qué consiste la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, cuáles serían sus fórmulas y la aplicación en un ejercicio. Comencemos. Bueno, para empezar vamos a ver lo que es la desviación media. La desviación media, como su nombre lo dice, mide el promedio de la suma de las desviaciones de cada marca de clase con la media, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es hallar las desviaciones de las marcas de clase, que en este caso están representadas por x, y restar con el valor de la media, y luego aparecen estas dos barras en la fórmula que significa el valor absoluto de esas desviaciones, por supuesto multiplicados por la frecuencia, porque cuando estamos hablando de una distribución de datos en clases o en grupos tenemos frecuencias, y dividido el número total de datos, que en este caso sería n. Bueno, fíjense que esta es la fórmula final. Para poder aplicar esta fórmula, por supuesto necesitamos hallar la media promedio, que yo ya tengo hallada, que sería 159,9. Bueno, y eso tenemos la explicación en otro video anterior. Bien, cuando el valor de la media no es exacto, cuando es un valor con números decimales, suelo sugerir considerar por lo menos hasta la primera cifra decimal, o sea, hasta la décima, ¿sí? Como en este caso 159,9, consideré hasta la primera cifra decimal para tener un valor más aproximado al valor de la media o promedio final. Bueno, fíjense que en esta tabla lo que yo fui agregando fueron estas dos columnas. La primera es de cada marca de clase menos la media en valor absoluto, que son todos estos resultados. Estos resultados son los resultados de restar. Por ejemplo, 152 menos 159,9 da 7,9 negativo, pero el resultado que yo coloqué acá es positivo porque, vuelvo a repetir, lo que se considera es el valor absoluto de estas desviaciones. Y luego cada una de esas desviaciones se multiplican por su frecuencia correspondiente, que son estos valores obtenidos aquí, que finalmente dan una sumatoria de 265,8. Al dividir 265,8 entre 70, que es el número total de datos, estamos haciendo como el promedio de estas desviaciones. Pues acuérdense que el promedio es sumar los datos y dividir por la cantidad de datos sumados, y esta sería este sería un cálculo similar. En este caso la desviación media también es un número decimal inexacto, que yo lo redondeé a la primera cifra decimal, que sería 3,8. Pasemos al siguiente parámetro. El siguiente parámetro es la varianza. La varianza es el promedio también, pero de las desviaciones al cuadrado de las marcas de clase con el promedio. Fíjense que tenemos desviaciones también parecidas a la desviación media, solo que en este caso estas desviaciones están elevadas al cuadrado, posteriormente multiplicadas por su frecuencia y luego divididas por n. Entonces, en este caso, utilizando la misma tabla de datos de la desviación media, lo único que utilicé fueron esos mismos datos de las diferencias de las desviaciones, pero elevadas al cuadrado primeramente y luego multiplicado cada uno de ellos por su frecuencia, con el promedio que ya habíamos tenido, que era 159,9. El resultado de esta sumatoria, que es 1621,1, dividido 70, nos da 23,301, etc. O sea, un decimal inexacto, que de vuelta lo que yo hice fue en este caso considerar por lo menos hasta la milésima, hasta el tercer decimal. Y ahí ya tenemos el cálculo entonces de la varianza. Vayamos al siguiente, que es la desviación estándar. Y la desviación estándar es justamente una de las medidas de variabilidad que más se utiliza en las mediciones de variación de datos, y está definida como la raíz cuadrada de la varianza. Fíjense que es la misma fórmula de la desviación de la varianza, solamente que dentro de una raíz cuadrada. Entonces, al tener el valor anterior de que la varianza era 23,301, hacemos la raíz cuadrada y ahí obtenemos el valor de la desviación estándar, que sería 4,83.
un valor considerado, podemos considerar que no es un valor alto, ¿sí? Y por último veamos lo que es el coeficiente de variación, también llamado coeficiente de variación de Pearson. Mide la variación de los datos respecto a la media. Y para expresarlo en porcentaje nosotros lo vamos a multiplicar por 100. Esta es la fórmula que es la razón entre la desviación estándar y el promedio de los datos, ¿sí? Normalmente este coeficiente de variación dice como máximo podría llegar a 1 y como mínimo el 0, porque el 0 es cuando todos los datos son iguales, o sea, no hay variación, ¿sí? Entonces la desviación estándar sería 0, no habría variación, por lo tanto el coeficiente de variación también sería 0, ¿sí? Bueno, entonces, al aplicar esta fórmula, el coeficiente de variación sería 4,83, que es la desviación estándar, dividido 159,9, que era nuestro promedio, y eso nos da como resultado 0,03, y es un decimal larguísimo, que yo lo resumí hasta la cuarta cifra decimal, y luego multiplicado por 100, tenemos que el coeficiente de variación es de un 3,02%. Bueno, ahora, ¿cómo podemos interpretar esto? Si la desviación media me salió 3,8, lo que yo puedo decir es que los datos varían 3,8 unidades en promedio respecto a la media. Y al obtener los datos de la desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿cómo interpreto ese 3,02? Puedo decir entonces que los valores varían un 3,02% respecto a la media. En este caso podríamos decir que el coeficiente de variación sería un valor bastante pequeño, por lo tanto los valores no presentan una variación muy elevada. Entonces, cuanto más cercanos sean los números, este coeficiente de variación va a tender a 0. Y cuanto más dispersos sean, entonces el porcentaje del coeficiente de variación aumentará.